y la disciplina del deseo, lo que es o no es adecuado desear. Algunas cosas están en nuestro poder, otras no. Debemos hacerlo mejor con las cosas que están en nuestro poder, y tomar el resto como las presenta la naturaleza. Epicteto. Yo llegué a Estados Unidos en el año 1990. Conocía muy poco de la cultura americana, solo lo que había podido vislumbrar al crecer viendo las películas de Hollywood y las series de televisión dobladas al italiano, y un amigo íntimo me sugirió que podía iniciar mi educación informal leyendo una novela corta de Kurt Vonnegut. Matadero 5, publicada en 1969, es una obra extraña. El protagonista, Billy Pilgrim, es abducido por una raza alienígena conocida como los Tralfamadorianos, o eso es lo que cree, que lo encierran en un zoológico junto con otra terrestre capturada, la estrella del porno Montana Wilduck. Los Tralfamadorianos son capaces de moverse en 4 dimensiones, las 3 habituales en el espacio, más el tiempo, y así pueden visitar cualquier momento de sus vidas cuando lo desean. Billy aprende esta habilidad de sus captores y la utiliza para narrar momentos cruciales de su vida, incluido el controvertido bombardeo aliado contra Dresde casi al final de la Segunda Guerra Mundial. Mientras leía Matadero 5 tropecé por primera vez con estas palabras, que estaban enmarcadas en la sala de optometría de Billy en la Tierra y también estaban inscritas en un medallón que lucía Montana: Señor, concédeme serenidad para aceptar todo aquello que no puedo cambiar, fortaleza para cambiar lo que soy capaz de cambiar, y sabiduría para entender la diferencia. Se trata, por supuesto, de la plegaria de la serenidad, que resume la búsqueda de nuestro héroe a lo largo del libro. Billy ansía la serenidad y cree que puede conseguirla al reconocer que el pasado no se puede cambiar y que solo puede influir en el aquí y ahora. Este reconocimiento requiere valor, no del que se necesita en la batalla, sino el más sutil y razonablemente más importante que se necesita para vivir la vida de la mejor manera posible. La plegaria en su forma moderna se atribuye a Reinhold Niebuhr, un teólogo americano que la utilizó en sus sermones a principios de 1934. En la actualidad es muy popular porque se utiliza en las reuniones de Alcohólicos Anónimos y de toda una serie de organizaciones que emplean el método de los 12 pasos. No obstante, el mismo sentimiento se puede detectar a través de los siglos y de las culturas. Salomón Avi Gabirol, un filósofo judío del siglo XI, lo expresó de la siguiente forma, y ellos dicen: a la cabeza de todo entendimiento está conocer lo que puede y no puede ser, y el consuelo de lo que no está en nuestro poder cambiar. Santideva, un erudito budista del siglo VIII, escribió en el mismo sentido: si existe un remedio cuando nos golpean los problemas, ¿qué razón hay para el abatimiento? Si no tiene remedio, ¿qué utilidad tiene abatirse? Pero existe una versión aún más antigua: haz el mejor uso posible de lo que está en tu poder, y toma el resto como acontezca. Algunas cosas dependen de ti y algunas cosas no dependen de ti. Nuestras opiniones dependen de nosotros, y nuestros impulsos, deseos, aversiones, en definitiva, todo lo que dependa de nuestras actuaciones. El cuerpo no depende de nosotros, ni nuestras posesiones, ni la reputación o los cargos públicos o todo lo que no dependa de nuestros actos. Esto se encuentra en el Enquiridión, o manual, de Epicteto, justo al principio. Como esta idea es el fundamento de la enseñanza de Epicteto y crucial para todo el sistema de la filosofía estoica que se remonta a Zenón, empezamos nuestra exploración del estoicismo analizándola en detalle. El paralelismo entre estas enseñanzas indica que la influencia de la sabiduría estoica ha sido amplia, aunque con frecuencia anónima, durante muchos siglos. Más aún, algunos de los conceptos clave del estoicismo se encuentran en otras tradiciones filosóficas y religiosas, incluidos el judaísmo, el cristianismo, el budismo y el taoísmo. Algunos de estos paralelismos son el resultado de una influencia recíproca directa o indirecta, y otros representan la convergencia independiente de mentes sabias que han reflexionado sobre la condición humana. Aunque este libro se ocupa primariamente del estoicismo, nos vamos a encontrar continuamente con ideas que han sido propuestas, redescubiertas y validadas a través de la práctica por personas que han vivido en épocas y culturas muy diferentes. Como se trata de ideas que en realidad han superado la prueba del tiempo, seremos sabios si las adoptamos en nuestra vida. Un día, no hace demasiado tiempo, después de acabar de releer la novela de Vonnegut, paseaba por el foro romano y reflexionaba sobre las palabras de mi sabio amigo Epicteto cuando se me ocurrió que había un problema, al mismo tiempo estaba concediendo demasiado y demasiado poco.
Epicteto afirma que nuestras opiniones, impulsos, deseos y aversiones dependen de nosotros, y la situación de nuestro cuerpo, posesiones y reputación, y los cargos públicos que ostentamos, no, dependen de nosotros. Eso no puede ser cierto, le dije. Por un lado, mis opiniones están influidas por otras personas a través de lo que leo, o escucho, o discuto. En cuanto a mis impulsos, deseos y aversiones, muchos de ellos me parece que surgen de manera natural e instintiva, y lo único que tengo a mano es una especie de poder de veto cuando se trata de ponerlos en acción. Para confirmar mis pensamientos, me distraje en ese preciso instante con un helado de aspecto impresionante en el escaparate de una tienda, pero no lo necesitaba y no iba a hacerle ningún bien a mi cintura, así que refrené el impulso de conseguirlo. Por otro lado, desde luego me puedo ocupar del cuerpo, por ejemplo, acudiendo al gimnasio y comiendo alimentos saludables, puedo decidir qué adquiero, dentro de mis límites financieros, y mi reputación también es algo en lo que puedo trabajar, con colegas, estudiantes, amigos y familiares. Más aún, aunque no ocupo ningún cargo público, desde luego la decisión será mía si quiero conseguir uno, porque dedicaría mis esfuerzos a presentarme como candidato y trabajaría en una campaña para conseguir votos. En medio de explicarle todo esto a mi maestro estoico me di cuenta de repente de que mi engreimiento del siglo XXI se había apoderado de mí. Por supuesto que Epicteto sabía todo esto, no era un diletante intelectual. Debía querer decir algo diferente del significado literal de sus palabras. No sé por qué me sorprendió, porque todos los textos se tienen que interpretar en función de la información del contexto. Se necesita una guía que proporcione una parte del contexto y afortunadamente tenía a mi disposición la mejor durante mi paseo por el foro. Le pregunté, ¿qué sentido le das a mi objeción? La respuesta de Epicteto llegó, como lo hace con frecuencia, a través de una analogía, actuamos como si estuviéramos de viaje. ¿Qué puedo hacer? Puedo escoger al timonel, a los marineros, el día, el momento. Pero entonces se levanta una tormenta. ¿De qué me preocupo? Yo he cumplido con mi tarea, ahora debe actuar otro, el timonel. Si el tiempo es malo para navegar, nos quedamos sentados desconcertados, miramos continuamente y preguntamos, ¿qué viento sopla? ¿El viento del norte, qué podemos hacer con él? ¿Cuándo soplará el viento del oeste? Cuando quiera hacerlo, buen señor. Queda claro con el ejemplo de Epicteto que la llamada dicotomía estoica del control, algunas cosas dependen de uno, otras cosas no, es en realidad un reconocimiento de los tres niveles de influencia que ejercemos sobre el mundo. Para empezar, realizamos ciertas elecciones, seleccionamos algunos objetivos, el viaje por mar y lo que nos parece que son los mejores medios para alcanzarlos, los marineros experimentados. A continuación debemos reconocer que del hecho de haber realizado una elección no se sigue mecánicamente que podamos poner en práctica un curso de acción determinado. El timonel elegido, por ejemplo, se puede poner enfermo el día indicado o sus servicios pueden ser demasiado caros para nosotros. Finalmente, algunos factores están totalmente fuera de nuestro control y ni siquiera podemos influir en ellos, como la dirección y la intensidad de los vientos. En realidad experimenté un caso bastante concreto de la analogía de Epicteto mientras escribía este libro. Con uno de mis hermanos, volaba de Roma a Londres para participar en un festival de música y filosofía. Gran parte del viaje estaba bajo nuestro control, la aceptación de acudir y no poner objeciones a la línea aérea escogida por los organizadores, que proporcionaban un avión y un timonel específicos. Lo que estaba completamente fuera de nuestro control era lo que ocurrió cuando estábamos a punto de aterrizar en el aeropuerto de Gatwick. Estábamos lo suficientemente cerca del suelo para ver claramente la pista de aterrizaje cuando de repente los poderosos motores del avión empezaron a rugir y sentimos una fuerte aceleración. El Airbus había detenido abruptamente el descenso y estaba ganando altitud con rapidez. Esto no era una buena señal, pero el piloto mantuvo la calma. Activó el sistema de altavoces y nos explicó que a causa de problemas de tráfico íbamos a dar una vuelta e iniciar de nuevo el procedimiento de aterrizaje. Resultó que eso era un eufemismo por casi aterrizamos encima de un avión que se encontraba aún en la pista que se suponía que debíamos utilizar, sin que, según parecía, la torre de control se hubiera dado cuenta. Solo los buenos reflejos del piloto y los poderosos motores del Airbus nos habían salvado la vida y, obviamente, eran factores en los que no podíamos influir de ninguna manera.
Llegué a saber lo que estaba ocurriendo porque mi vecino, sentado junto a la ventanilla, me explicó en tiempo real lo que sucedía. Sin embargo, me sentí extrañamente tranquilo a lo largo de todo el incidente. Me había preguntado con frecuencia cuando iba a ocurrir algo peligroso durante mis viajes. Cuando quiera hacerlo, buen señor. De nuevo, el viejo filósofo tenía razón. Uno de los argumentos principales de Epicteto es que tenemos una extraña tendencia a preocuparnos y a concentrar nuestras energías precisamente en aquellas cosas que no podemos controlar. En cambio, los estoicos afirman que deberíamos prestar atención a los parámetros en la ecuación de la vida que verdaderamente controlamos o en los que podemos influir, asegurándonos de que hemos embarcado en un viaje que realmente queremos realizar y por muy buenas razones, pasando algún tiempo buscando la mejor tripulación, línea aérea, para nuestro barco, avión, y realizando los preparativos relacionados con esto. En consecuencia, una de las primeras lecciones de los estoicos consiste en concentrar nuestra atención y nuestros esfuerzos en lo que tenemos mayor poder y después dejar que el universo siga su propio camino. Esto nos ahorrará un montón de energía y un montón de preocupaciones. Otra metáfora estoica, planteada por Cicerón, nos puede ayudar a ilustrar esta idea. Consideremos a un arquero que intenta dar en el blanco. Cicerón explica que el arquero tiene una serie de factores bajo su control, ha tomado la decisión de la frecuencia e intensidad de los entrenamientos, ha elegido el arco y una flecha en función de la distancia y el tipo de blanco, ha apuntado lo mejor que ha sido capaz y ha escogido el momento preciso en el que debía soltar la flecha. En otras palabras, si ha sido un arquero consciente, lo ha hecho lo mejor que ha sabido hasta que la flecha ha abandonado el arco. Ahora la cuestión es, ¿la flecha dará en el blanco? Está claro que eso no depende de él. Al fin y al cabo, una racha repentina de viento puede alterar el vuelo de la flecha, que puede fallar completamente el blanco. O algo puede interponerse de manera inesperada entre el arquero y el blanco, por ejemplo un carruaje que pase en ese momento. Finalmente, el propio blanco se puede apartar para evitar el arma voladora, en especial si el blanco es un soldado enemigo. Por eso Cicerón concluía que, acertar en el blanco se puede escoger, pero no se puede desear, una afirmación en apariencia superficial cuyo significado debería estar bastante claro en este momento. El arquero estoico ha decidido conscientemente intentar acertar en el blanco y ha hecho todo lo que está en su poder para lograr su objetivo. Pero también está dispuesto a aceptar con ecuanimidad la posibilidad de un resultado negativo porque el resultado no estuvo nunca enteramente bajo su control. Otras variables han entrado en juego, como ocurre en casi todo lo que decidimos emprender. Fue en este punto de nuestra conversación cuando me di cuenta de que lo que Epicteto me estaba explicando tenía innumerables aplicaciones en mi vida. Consideremos, por ejemplo, el grado de control que tenemos sobre nuestro cuerpo. Desde que era pequeño he tenido que luchar contra mi peso. Fui un niño gordito y, como era de esperar, objeto de burlas en la escuela. Después me convertí en un adolescente bastante inseguro, en especial cuando se trataba de las relaciones personales y muy concretamente con las chicas. He mejorado con el tiempo, pero el problema del peso me sigue acompañando y siempre me acompañará. Pero en esto la perspectiva estoica es de gran ayuda. Para empezar, yo no tengo ningún control sobre mi constitución genética, el resultado de un encuentro al azar de uno de los espermatozoides de mi padre con uno de los óvulos de mi madre, ni, lo que resulta igual de importante, del entorno en el que crecí. Comía todo lo que me daban mis abuelos, que son los que me criaron, con las cantidades y la frecuencia que consideraron adecuadas. Como biólogo especializado precisamente en el estudio de la naturaleza frente a la nutrición, no puedo dejar de destacar hasta qué punto nuestros hábitos están condicionados por la interacción más temprana entre nuestros genes y el entorno de nuestra infancia y juventud. Pero esta no es una razón para caer en el fatalismo ni la impotencia. Una parte crucial del crecimiento y la maduración como adulto es aumentar el control sobre nuestra vida, incluida la decisión sobre qué comer y en qué cantidades, si hacemos ejercicio y con qué intensidad, y otros muchos aspectos. Por eso, probablemente más tarde de lo que habría sido deseable pero aún así con determinación, hace más de 15 años empecé con el ejercicio moderado para mantener el tono muscular y la capacidad aeróbica. Aproximadamente al mismo tiempo también empecé a leer sobre las bases de la nutrición, a prestar atención a las etiquetas de los alimentos y, en general, a intentar comer bien y con moderación.
Probablemente recaía en aquellos hábitos con mayor frecuencia de la que me gustaría admitir, pero los resultados han sido claramente positivos, estoy más sano y tengo mejor aspecto, lo que a su vez me ayuda a sentirme psicológicamente mejor. Pero aún no tengo, y no tendré nunca, el tipo de cuerpo delgado y musculoso que para otras personas es un don natural o que son capaces de conseguir a través de grandes esfuerzos, facilitado por su genética y su desarrollo más temprano, por supuesto. Esto solía ser para mí un problema irritante y una fuente de frustración. Ahora ya no. Ahora he interiorizado la actitud estoica de que tengo control sobre algunas cosas, lo que como, si hago ejercicio, pero no sobre otras, mis genes, mis primeras experiencias y una serie de factores externos, incluida la eficacia de mi régimen de ejercicios. Por eso el resultado, el cuerpo que tengo, el grado de salud que disfruto, se tiene que aceptar con ecuanimidad, se elige, pero no se desea, como afirma Cicerón. Me siento satisfecho sabiendo que, sin importar el resultado real, estoy haciendo todo lo que puedo. La dicotomía estoica del control se aplica a lo largo de toda la vida. Supongamos que usted está pendiente de una promoción en el trabajo. ¿Cree que sería razonable que lo consiguiera, teniendo en cuenta los años que lleva en la empresa, la calidad de sus evaluaciones y las buenas relaciones con sus compañeros y jefes? Supongamos que mañana sabrá si lo ha conseguido o no. Al adoptar el punto de vista estoico podrá disfrutar de una noche de buen sueño y estar preparado por la mañana para enfrentarse a cualquiera que sea el resultado que le espera, sin resignación pero con confianza. No obstante, su confianza no reside en el resultado, porque eso se encuentra fuera de su control. El resultado depende de demasiadas variables, entre ellas la política interna de la empresa, las simpatías personales, o no, de su jefe hacia usted y la competencia que puedan representar sus compañeros. No, su confianza reside en saber que ha hecho todo lo que estaba en su poder, porque eso, y solo eso, está bajo su control. El universo no se inclina ante sus deseos, sino que hace lo que hace, su jefe, sus compañeros, los accionistas de la empresa, los clientes y una serie de factores adicionales forman parte del universo, así que, ¿por qué iba a esperar que cumplieran con su deseo? O imagine que es el padre o la madre de una hija adolescente que de repente se ha rebelado contra usted, a pesar de una infancia feliz y de lo que usted creía que era una relación maravillosa. La reacción normal podría ser el arrepentimiento por no haber hecho todo lo posible cuando su hija era más pequeña, a pesar del hecho de que realmente no se le ocurre qué más podría haber hecho. También se siente impotente para controlar la situación y frustrado porque su hija antes era feliz y ahora ya no le hace caso, e incluso parece que, al menos de momento, lo desprecia. Epicteto nos explica que el arrepentimiento es una pérdida de nuestra energía emocional. No podemos cambiar el pasado porque está fuera de nuestro control. Podemos, y debemos, aprender de él, pero las únicas situaciones sobre las que podemos actuar son las que están ocurriendo aquí y ahora. La actitud correcta consiste en obtener consuelo del conocimiento de que hizo todo lo mejor para criar a su hija y de hecho aún está haciendo cuanto puede para ayudarle a atravesar este momento difícil de su vida. Tenga o no éxito, su aceptación sensata del resultado será lo mejor. Tenga en cuenta que no aconsejo la resignación. El estoicismo se malinterpreta con demasiada frecuencia como una filosofía pasiva, pero la resignación va precisamente no solo contra lo que los propios estoicos decían, sino también, y esto es lo más importante, contra lo que practicaban. Los estoicos que conocemos eran maestros, políticos, generales y emperadores, es decir, el tipo de personas que difícilmente hubieran podido caer en un letargo fatalista. Más bien eran lo bastante sabios como para plantear la distinción entre sus objetivos internos, sobre los que tenían control, y los resultados externos, sobre los que podían influir pero no controlar. Como afirma la plegaria de la serenidad, conocer esta diferencia es el sello distintivo de la persona madura y sabia. También tengo en mente otra famosa historia sobre la ecuanimidad estoica cuando me encuentro en circunstancias difíciles, que, por suerte para mí, son probablemente mucho menos importantes que las que afronta el protagonista de la historia. Paconio Agripino fue un estoico del siglo I cuyo padre había ido ejecutado por el emperador Tiberio, supuestamente por traición. En el año 67 DC, Agripino se enfrentó a la misma acusación, lo más probable es que también fuera injustificada, por parte de otro emperador, Nerón. Epicteto cuenta lo siguiente: le trajeron noticias, tu juicio está en el Senado.
espero que tenga suerte, pero ha llegado la quinta hora, esta era la hora en la que solía hacer sus ejercicios y tomar un baño frío, vayamos a realizar los ejercicios. Una vez realizados los ejercicios le dijeron, has sido condenado. ¿Exilio o muerte?, preguntó. Exilio. ¿Y mis propiedades? No han sido confiscadas. Bueno, entonces vayamos a Aricia y cenemos. La reacción de Agripino puede parecer arrogante, como si fuera el tipo de cosas que podría decir el héroe imperturbable en una película de Hollywood, quizá interpretado por Cary Grant o Harrison Ford, pero resulta poco probable que las dijera un ser humano real. Pero precisamente ese es el poder del estoicismo, la interiorización de la verdad básica de que podemos controlar nuestro comportamiento pero no sus consecuencias, y mucho menos las consecuencias del comportamiento de otras personas, lleva a la aceptación tranquila de lo que ocurra, con la seguridad de saber que hemos hecho todo lo posible teniendo en cuenta las circunstancias. Por otro lado, un amigo de Agripino, el senador y estoico Publio Clodio Tracea Peto, también fue acusado por los aduladores de Nerón y no tuvo tanta suerte. Se le otorgó el liberem mortis arbitrium, la libre elección de la manera de morir, como lo expresaban eufemísticamente los romanos, se le ordenó que se suicidase. En consecuencia, se volvió hacia sus comensales durante la cena y con tranquilidad se excusó, se retiró al dormitorio e invitó al cuestor que había traído la orden del emperador a presenciar cómo se cortaba las venas. A continuación esperó la muerte mientras conversaba con su amigo Demetrio, un filósofo de la escuela rival de los cínicos, sobre la naturaleza del alma. Agripino y Tracea eran evidentemente seres humanos excepcionales, y afortunadamente la mayoría de nosotros no vivimos bajo el gobierno de un tirano caprichoso, aunque por desgracia dichos líderes siguen siendo sorprendentemente habituales 2 milenios después de Nerón. Lo que importa es la idea básica de la dicotomía del control y sus implicaciones. Si tomamos en serio esta idea, resulta que la mayor parte de las cosas no están realmente bajo nuestro control, desde temas pequeños e insignificantes hasta los verdaderamente importantes. La consecuencia lógica de esta comprensión, que también recibe el respaldo del budismo y de otras tradiciones filosóficas y religiosas, debería ser la práctica de no encariñarse con las cosas y las personas. Esta es una idea complicada y otra fuente de las malas interpretaciones habituales del estoicismo. Así es como me lo explicó Epicteto de una manera bastante franca. Más tarde me di cuenta de que pretendía aturdirme por un momento para permitir que mi mente se abriera un poco y adoptara una noción que hasta entonces me había sido ajena. ¿Cuál es el entrenamiento adecuado para esto? En primer lugar, lo más importante y principal, que se encuentra en el umbral mismo por decirlo de manera llana, es que cuando te encariñas con una cosa, no con algo que no te pueden quitar sino con algo como una jarra para el agua o una copa de cristal, deberías tener en mente lo que es, para no sentirte afectado cuando se rompa. Lo mismo debería ocurrir con las personas. Si besas a tu hijo, o a un hermano o a un amigo, debes recordar que amas a un mortal y que nada que ames es de tu propiedad, se te entrega durante ese momento, no para siempre ni indisolublemente, sino como un higo o un racimo de uvas en la estación adecuada del año, y si lo ansías durante el invierno, eres un loco. Así que, si sientes añoranzas por tu hijo o por un amigo, cuando no te es dado tenerlo, debes saber que añoras un higo en invierno. Deténgase durante un minuto y vuelva a leer el pasaje antes de continuar. Como la mayoría de las personas, estoy seguro de que puede estar de acuerdo con lo que dice Epicteto sobre el encariñamiento cuando se refiere a jarras y copas de cristal, porque con toda seguridad no hay ninguna necesidad de aferrarse a los objetos, aunque la mayoría de nosotros lo hacemos. Al fin y al cabo, solo se trata de una copa o de un iPhone y no tiene demasiada importancia si se rompe, aunque se trate de una copa cara, no existe nada parecido a un iPhone barato. Pero muchos de nosotros retrocederemos horrorizados cuando el filósofo enfoca su discurso sobre un hijo, un hermano o un amigo. ¡Qué inhumano! Podríamos decir, aconsejar a la gente que no se preocupe por sus seres queridos. ¿Qué tipo de sociópata podría establecer una analogía entre mi hermano y un higo, sea o no sea la temporada? Pero, aún así, una vez tomado el tiempo para reflexionar sobre ello durante un momento, vi que Epicteto no me estaba aconsejando que no me preocupara por mis seres queridos y, más aún, que estaba diciendo algo cierto, aunque resulte difícil de digerir.
El estoicismo se originó y desarrolló en una época de inestabilidad política. La vida de las personas podía cambiar radicalmente en un instante y la muerte le podía llegar a cualquiera, a cualquier edad. Incluso el emperador Marco Aurelio, que vivió en el apogeo del poder romano en el siglo siguiente al de Epicteto y recibió una fuerte influencia del filósofo griego, tuvo su cupo de desgracias. De sus 13 hijos, solo un hijo y 4 hijas sobrevivieron a su padre. Y se trataba de una familia que disponía de todas las comodidades materiales, la mejor comida y la atención médica de mayor calidad disponible en esa época. El médico personal de Marco era Galeno, uno de los médicos más famosos de la antigüedad. Más aún, como ya hemos visto, el propio Epicteto adoptó al hijo de un amigo, salvando al chico de lo que habría sido una muerte segura. Así que está claro que el filósofo sentía compasión por otras personas y se preocupaba por ellas, aunque no tuvieran una relación de consanguinidad. Lo que me estaba explicando Epicteto era que es mejor mirar a la cara a las realidades de la vida, con valor. Y que la realidad incluye el hecho de que nadie es inmortal, nadie es nuestro, en el sentido de propiedad de él o ella. La comprensión de este hecho no es solo una manera de mantener la cordura cuando muere un ser querido, o un amigo estimado se va a otro país. En aquella época el exilio era muy habitual, lo mismo que en la actualidad lo es la migración por motivos económicos o para escapar de la violencia y el caos. Encarar esta realidad también nos recuerda que debemos disfrutar de la compañía y el amor de otros seres humanos cuanto sea posible mientras podemos, intentando con todas nuestras fuerzas no darlos por supuestos, porque la realidad es que un día nosotros y ellos nos habremos ido y la única temporada correcta para apreciarlos habrá pasado. Siempre vivimos hic et nunc, aquí y ahora. El destino me dejó muy clara la verdad de esta realidad durante el verano pasado, cuando pasé 3 días en Estambul a pesar del recelo de algunos miembros de mi familia que me habían señalado que la ciudad fue el escenario de un terrible ataque terrorista solo unos días antes de llegar al país. Pero les repliqué, de manera correcta, como demostraron los hechos, que la probabilidad de otro ataque terrorista tan pronto después del anterior, en especial a causa del aumento predecible de la seguridad como consecuencia del mismo, representaba un riesgo lo suficientemente bajo y aceptable. No obstante, lo que no tuve en cuenta fue la posibilidad de un levantamiento político. Una noche estaba cenando con unos pocos amigos en un maravilloso restaurante cretense en el distrito histórico de Estambul cuando me di cuenta de que, en una mesa vecina, una de las pocas que seguía ocupada tan tarde, todos estaban mirando intensamente sus teléfonos. Mi interpretación inmediata fue que estaba presenciando otro ejemplo de los efectos dañinos de la tecnología moderna, una preferencia por mirar Facebook en lugar de hablar con los compañeros de cena. Pero muy pronto quedó claro que no debería haber asumido, como dirían los estoicos, esa primera impresión, porque estos comensales estaban demasiado abstraídos y demasiado visiblemente preocupados para que dicha explicación fuera correcta. Al final resultó que estaban siguiendo las noticias porque en aquel momento se estaba produciendo un golpe de estado. La reacción en nuestra mesa fue sorprendentemente tranquila porque terminamos el vino y seguimos charlando. Mis amigos turcos explicaron la historia de dichos acontecimientos en su país y describieron el gobierno cada vez más autoritario y fuertemente pro-islámico del presidente Recep Tayyip Erdoğan. Llegó un momento en que teníamos que decidir qué íbamos a hacer. Corrían rumores de que los militares habían cerrado todos los puentes. Si era cierto, significaba que no había manera de cruzar de regreso a nuestro hotel en el centro de Estambul. Al final resultó que solo estaban cerrados los 2 puentes del Bósforo, que conectan los lados asiático y europeo. Así que después de no encontrar un taxi, con cautela nos acercamos al puente a pie. Vimos coches de policía bloqueando algunas calles y curiosos deambulando sin rumbo fijo, preguntándose qué debían hacer. La buena noticia era que las redes sociales seguían funcionando, de hecho, nunca dejaron de hacerlo, así que pudimos tranquilizar a nuestras familias informándoles que estábamos bien, por el momento. De hecho, la situación estaba inquietantemente tranquila, la gente pescaba desde el puente mientras fumaba cigarrillos, como cualquier otra noche. Sorprendidos, llegamos al hotel y nos retiramos a pasar la noche. Durante las horas siguientes oímos helicópteros y aviones de combate sobrevolándonos, acompañados en un momento dado por 2 explosiones muy ruidosas que procedían de la cercana Plaza Taksim.
pero cuando despertamos por la mañana, todo parecía casi normal, con gente en las calles, aunque no tanta como era habitual, y las cafeterías abiertas, aunque no demasiados museos. El aeropuerto aún no había reabierto, así que nos comportamos con discreción, paseando por el vecindario y leyendo y siguiendo las noticias hasta que nos dijeron que nuestro vuelo había sufrido un retraso pero que seguía programada su salida. Alrededor de medianoche nos dirigimos al aeropuerto para embarcarnos con dirección a París y después a Nueva York. Aquí es cuando las cosas se pusieron un poco más feas. Cuando nos acercábamos en taxi al aeropuerto, las calles estaban bloqueadas por centenares de personas celebrando el fracaso del golpe, aunque todo el asunto había dejado miles de muertos o heridos, en su mayor parte en la capital, Ankara, y en algunas ciudades pequeñas repartidas por todo el país. Por regla general no suele ser una buena idea quedarse atrapado en el tráfico en medio de una muchedumbre enloquecida, en especial cuando no hablas la lengua del país. Y resulta aún menos imparcial cuando dicha multitud está formada en su mayor parte por hombres jóvenes exaltados por la sangre que se ha derramado en sus propias calles. Y, finalmente, no quieres por ningún motivo que el taxista le empiece a gritar a otro conductor a causa de su frustración por no poder seguir adelante. A pesar de todos estos peligros, llegamos a la terminal, facturamos y volamos sanos y salvos hacia Europa y después a Estados Unidos. Para un estudiante del estoicismo, la experiencia fue sobre todo y en primer lugar un gran recordatorio del principio fundamental de este capítulo: pocas cosas están bajo nuestro control. Yo me repito este principio cada día e intento tenerlo constantemente en mente, pero no hay nada como un vuelco repentino del orden social para recordarlo a la fuerza. En segundo lugar, me sorprendió la tranquilidad con la que mis compañeros y yo nos comportamos durante esas 24 horas en Estambul. Es verdad que no estuvimos nunca en un peligro físico claro, pero la situación era incierta y, en especial, una vez que oímos las explosiones y los aviones militares por encima de nuestras cabezas, no hubiera sido descabellado sentir un poco de ansiedad. En tercer lugar, mientras atravesábamos en coche la bulliciosa muchedumbre hacia el aeropuerto, fui consciente de lo fácil que resulta manipular emocionalmente a las personas, jugando con sus temores y su rabia. Esto me reforzó la idea estoica de que nunca se debe dar cabida a ese tipo de emociones, sino que siempre se han de mantener controladas para permitir el desarrollo de actitudes más positivas, como, en este caso, intentar comprender racionalmente por qué los acontecimientos se estaban desarrollando de aquella manera y hacia dónde se dirigía el país como consecuencia de ellos. En Estambul, la práctica del estoicismo me sirvió muy bien bajo circunstancias nada habituales, reforzando la idea de que otras personas también se podían beneficiar de ella aunque no se encuentren en medio de un golpe de estado. Si el contenido de este audio fue de tu utilidad, te invito a que me regales un me gusta y suscríbete al canal para que disfrutes de más información que nos permita aprovechar al máximo el poco tiempo que tenemos para obtener sabiduría y filosofías que nos sean de un gran apoyo para mejorar nuestra vida. Reproduce el audio cuando te encuentres atorado en el tráfico, al realizar actividades del hogar, si te encuentras en algún vuelo, en sala de espera en algún lugar o simplemente si haces una caminata al aire libre. Siempre es bueno encontrar medios que nos permitan tener oportunidad de aprender y mejorar como seres humanos. Sé audaz y aprovecha al máximo la oportunidad que tenemos de estar en este mundo y no olvides, carpe diem, tempus fugit.